Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Para mí es un gusto una vez más estar con ustedes en lo que es teología histórica. Este es el módulo número 6 y hablaremos hoy acerca de la doctrina de la expiación. Que el Señor los bendiga, hermanos. Comencemos hablando acerca de lo que es esta definición de expiación. ¿Está bien? Tenemos que mencionar que cuando hacemos referencia a expiación, estamos haciendo referencia a la satisfacción de la justicia divina por el hombre a través de los sufrimientos penales que recibió Cristo en la cruz. Así que cuando hablamos acerca de esta doctrina de la expiación, estamos brevemente haciendo referencia a esto. En los primeros siglos, tengo que ser muy honesto con ustedes, cuando vemos todo el registro patrístico de la historia y todos los escritos que tenemos, no hay un gran desarrollo en la doctrina de la expiación. O sea, vamos a ver tres posturas grandes que han existido en este periodo patrístico de los padres apostólicos, pero no vamos a ver un gran desarrollo hasta Anselmo, que está en el siglo XI y XII, que se va a estar desarrollando mucho más la doctrina de la expiación. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque en los primeros siglos la iglesia estuvo más ocupada en temas que podríamos decir mucho más básicos y fundamentales, como hemos estado llevando acerca de lo que es teología propia, quién es Dios, la naturaleza de Dios, Cristo Jesús, su humanidad, su deidad y demás. Es por eso que no se ha estado conversando mucho con respecto a esta doctrina de la expiación hasta el siglo XI y XII, con Anselmo, que vamos a llevar más adelante. Ahora me tocaría tal vez resumirles en tres posturas lo que se creía en la mayoría de las iglesias en estos primeros siglos. Una de las primeras teorías que se tenía era la teoría física o mística con respecto a la expiación. Ahora, no se asusten por la palabra cuando hablamos de esta teoría física o mística. Ellos estaban enseñando que hubo una expiación, o sea, se pudo recobrar algo de lo que se perdió con la caída de Adán en la encarnación de Cristo. Una vez más, que simplemente en la encarnación de Cristo ya se introdujo a la humanidad cierta recuperación de lo que Adán había perdido, una cierta expiación por la encarnación de Cristo. Esta es la teoría física o mística. La segunda teoría que se tenía y que era también muy popular en ese tiempo, y esta segunda teoría nos corresponde estudiar bastante y conocer muy bien, porque hasta el día de hoy muchos la creen. Muchas iglesias que aparentan ser de sana doctrina. Es la teoría de lo que se conoce como el rescate pagado al diablo. ¿Ok? La teoría del rescate pagado al diablo. ¿A qué se hace referencia? Pues que Dios tenía que pagar este rescate por la humanidad y el rescate tenía que efectuarse, este pago tenía que efectuarse al diablo. Estos predicaban y creían que estábamos en la potestad de Satanás y Cristo tenía que pagar el precio a Satanás para nuestra liberación. Quizá te suene hasta muy parecido, tal vez hasta tú digas, pero pastor, ¿no es eso lo que cree la iglesia? No. Como hemos hablado en esta definición de la expiación, nosotros creemos que a través de los sufrimientos penales de Cristo, Él logró pagar o satisfacer la justicia de Dios. ¿Entienden? Es lo que estamos enseñando. No tuvo que pagar al diablo, pero esto es lo que enseñaban en esta segunda teoría que les menciono, del rescate pagado al diablo. Es más, algunos desarrollaron un poco más esto como Orígenes, y él estaba enseñando que incluso Dios o Cristo logró engañar al diablo para realizar este pago y liberar al pueblo de Dios. En algunos lugares también tal vez hayan visto algo semejante, tal vez algunos que leyeron o vieron la película Las Crónicas de Narnia, cuando yo vi la película El León, la Bruja y el Ropero. La manera en la cual se logra pagar por los pecados de uno de los muchachos es engañando a la bruja a través de un sacrificio que hizo Aslan. Pero fue un engaño, como que al final la bruja resultó como engañada, como estafada, pero se realizó esa liberación. Eso es un poco de la influencia de lo que estamos viendo en los primeros siglos del rescate pagado al diablo. Algunos pastores que también profesan ser muy ortodoxos dan ilustraciones que dan a entender esto. Todavía recuerdo la ilustración de un niño que estaba yendo con una palomita en una jaula para el río y ahogar esa palomita. Era su intención.
Y un abuelito al ver esto le dijo que no lo haga, que él iba a pagarle por la palomita cuánto es el precio. El niño dio el precio, el abuelito le compró, el niño se fue con el dinero y el abuelito tomó la palomita y la dejó libre. Y el pastor, que dicho sea de paso es de una iglesia que se considera muy conservadora, el pastor decía, así es con nosotros. Estábamos en el poder de Satanás, él nos quería destruir y Dios tuvo que pagar el precio. El precio fue su hijo para dejarnos ir libres. Ahora, yo te lo estoy diciendo más frío, él podía decírtelo con más emoción y más dramatismo y mover los hilos de tu corazón, pero esa es una mala doctrina, no es una doctrina ortodoxa y te está enseñando esta teoría de lo que conocemos como el rescate pagado al diablo. ¿Ok? Ahora entramos a la tercera teoría que está más inclinada, mucho más inclinada a lo que nosotros creemos, que le llamamos teoría realista, que sí va a estar explicando que tenía que realizarse un pago en sustitución por nosotros. ¿Ok? Les voy a leer un poco de lo que describió Atanasio. Dice así, lo rindió a la muerte en vez de todos y lo ofreció al Padre. ¿Escucharon bien? Lo ofreció al Padre, a fin de que por morir todos en él, la ley con respecto a la corrupción de la humanidad pudiera ser abolida. El Logos de Dios, estando por encima de todos al ofrecer su propio templo e instrumento corporal como sustituto por la vida de todos, satisfizo todo lo que se requería con su muerte. No tenemos mucho tiempo más, pero en la epístola de Diogneto él estaba explicando también que él, o sea, Cristo, llevó, sí, la carga de nuestras iniquidades. Oh dulce trueque, la justicia de uno por los muchos transgresores. Así que con esto podemos resumir un poco de lo que se estaba creyendo en estos primeros siglos de la patrística. Cuando entramos a Anselmo, estamos viendo nosotros un desarrollo mucho más grande en lo que es esta doctrina de la expiación. Quisiera leerles un poco de lo que escribió Anselmo, una de sus obras más grandes con respecto a esta doctrina de la expiación, titula ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y dice así, pero dado que el más trivial de los pecados, una mirada inconveniente, por ejemplo, pesa más que el mundo entero, debe darse a Dios una satisfacción que exceda la suma de todas las cosas, aparte de Dios. La satisfacción de la calidad requerida solo Dios mismo puede ofrecerla, pero debe hacerlo un hombre, alguien de la misma raza, semejante al resto de la humanidad. Es, por tanto, necesario que lo ofrezca el Dios hombre. Así que tenemos a Anselmo, uno de los grandes promotores de esta gran doctrina de la expiación, que Cristo tenía que morir por el pecado de todos nosotros. Y va a estar presentando también, esto es importante marcar, que el hombre había defraudado a Dios al no darle la honra de vida. Esto es muy importante que recuerden. Él hace énfasis a la honra que merece Dios por ser santo y que el hombre al no darle esta honra de vida tiene una deuda infinita. Uno de los detractores o alguien que va a estar en contra de las enseñanzas de Anselmo es un tal Abelardo, que él va a estar enseñando todo lo contrario de lo que Anselmo decía, va a estar tildando a que Anselmo estaba enseñando cosas malas y la base de Abelardo es que Dios no necesita un sacrificio que pueda satisfacer esta justicia. La base de Abelardo es que Dios, según Abelardo, puede lograr el perdón y el amor es suficiente. Solamente con su amor Él puede perdonar los pecados y no requiere de este sacrificio expiatorio. ¿Ok? Ahora, suena un poco, tal vez como si estoy hablando anacrónicamente, un poco influenciado por un romanticismo, ¿no? Hablándonos de que el amor es tan grande de Dios que puede lograr cualquier cosa. El amor de Dios logra las cosas más imposibles y no requiere un sacrificio. Pero no vemos esto a través de las Escrituras. Tú y yo sabemos que era necesario que Cristo viniera y padeciese. Si es que el sacrificio de Cristo no era necesario, entonces ¿para qué vino Cristo? Solamente Dios con su amor podía haber perdonado a todos y no requería de ningún sacrificio. Pero la palabra de Dios nos lleva a esta postura que llevaba Anselmo, donde sabemos que debido a al pecado del hombre y necesitaba una paga infinita, ese pecado, una paga eterna en el infierno,
Necesitábamos un sacrificio perfecto y eterno, y este sacrificio perfecto y eterno vino a través de Cristo Jesús. A continuación veremos, avanzando en el tiempo ya, qué es lo que predicaban los reformadores con respecto a la doctrina de la expiación. Cuando entramos al periodo de los reformadores, es importante mencionar también que no hubo gran debate con respecto a la doctrina de la expiación, incluso entre los reformadores y la Iglesia Católica. No había gran debate. Es más, lo que hicieron los reformadores fue expandir un poco más todo aquello que compartían de Anselmo. Como les dije un poco antes, Anselmo hacía gran énfasis a lo que es la honra que se debía dar a Dios y que el hombre, al no darle esa honra, tenía una deuda eterna. Lo que van a hacer los reformadores es añadir a eso, no solamente mencionar la honra debida a Dios, sino que el hombre había transgredido, con esas palabras, la ley de Dios y por ende no había honrado a Dios y tenía una deuda eterna. Los reformadores también van a estar hablando acerca de una obediencia activa y pasiva de Cristo. Esto es algo importante, ya que nosotros recibimos esa obediencia activa y pasiva de Cristo. En esa transacción donde Cristo toma nuestro lugar y nos atribuye su justicia, hablamos de esas dos obediencias. La obediencia activa, que hace referencia a que Cristo, recuerden bien, no simplemente se encarnó para morir en una cruz 3 años antes. Él tomó forma de siervo desde su nacimiento y llevó una vida en perfección. ¿Por qué? Por nosotros, ya que nosotros requeríamos ese cumplimiento perfecto de la ley para ser aceptados por Dios. Y ya que para nosotros es imposible, Cristo tuvo que venir, nacer de una virgen sin pecado y vivir sin pecado guardando la ley perfecta por nosotros. Esa es su obediencia activa. Su obediencia pasiva es su muerte en la cruz. Cristo en la cruz, padeciendo como un cordero mudo, sin pelear, por nosotros. Así que a eso hacían referencia los reformadores cuando hablaban de su obediencia activa y su obediencia pasiva. Y finalmente los reformadores añadieron el tema del sacrificio vicario de Cristo. No se asusten por las palabras, simplemente es mencionar que Cristo Jesús sufrió de manera vicaria en lugar de nosotros. Mientras Cristo estaba en la cruz, Él estaba padeciendo por su pueblo, como Él dijo también, ¿no? Él vino a dar su vida por las ovejas. En la cruz, Él estaba realizando un sacrificio en lugar de nosotros. Es por eso que esa palabra vicario nos incomoda cuando se aplica al Papa, porque el Papa se llama el vicario de Cristo, que significaría que Él está en lugar de Cristo. Y eso es algo, obviamente, para nosotros muy ofensivo porque es una gran mentira. Nosotros sí creemos en el sacrificio vicario de Cristo, que Él padeció en lugar nuestro. Cuando entramos al periodo del arminianismo, como ya hemos estado llevando antes, ellos tenían unas posturas muy alejadas de la ortodoxia con respecto a la doctrina de la salvación. Con respecto a la expiación, ellos también van a tener unas tendencias poco ortodoxas. Por ejemplo, ellos van a estar enseñando que era una expiación universal en su intencionalidad de Dios, pero no es universalmente efectiva esta expiación, ya que el pecador, según los arminianos, puede rehusar esa expiación y frustrar la intención divina. Una vez más, los arminianos van a estar presentando como voz final y autoridad final de expiación al hombre. ¿Ok? Nosotros, sin embargo, vemos que Dios es soberano y puede expiar los pecados y transformar los corazones. Al final, el que tiene el poder de hacer efectiva esa expiación, la tiene Dios. Eso es muy diferente a lo que enseñaban los arminianos. Estos arminianos van a presentar 3 posturas que van a estar tratando de ir en contra de la enseñanza ortodoxa con respecto a la expiación. Tienen 3 argumentos. Uno, van a mencionar que Cristo no sufrió una pena total, ya sea en cantidad de tiempo o en una calidad del castigo. O sea que Cristo sufrió de una manera muy temporal y no en el grado necesario. Ahora nosotros rechazamos esto ya que sabemos que Cristo Jesús, debido a su naturaleza divina, su pago es infinito. Segundo, ellos van a estar explicando de que si Él expió, obviamente logró esta expiación, entonces la gracia ya no tiene lugar. O sea, si se realizó el pago efectivo por los pecados del hombre en esta expiación,
entonces si se realizó el pago ya no hay expiación para dar. Nosotros vemos que sí, la gracia de Dios está ahí, porque ese pago se efectuó por pura gracia y misericordia. Dios no estaba obligado a realizar ese pago, Él lo hizo por su pura gracia. Tercero, ellos van a estar presentando que si se trajo esta satisfacción de la justicia de Dios a través de este pago, entonces, van a decir, ya no tiene derecho de demandar Dios fe y obediencia, ya no hay lugar para que el hombre ahora tenga que tener fe y obediencia, ya que si sus pecados ya fueron pagados y la satisfacción de la justicia divina fue realizada, pues ahora su vida la pueden llevar de manera torcida. Y una vez más, esto nos muestra cómo los arminianos fueron por esta tendencia de que el hombre pueda, así como puede rechazar la expiación, está a cargo de retener y de guardar los mandamientos, y en caso que no lo haga, ellos van a enseñar más adelante que se puede lograr perder esta salvación. Nosotros, al contrario, estamos viendo que sí, el pago y la satisfacción de la justicia divina fue efectuada en la cruz, y ahora nuestra obediencia es necesaria. ¿Por qué? No para retener la salvación, sino porque lo amamos. No es por necesidad de retener salvación, sino que nosotros andamos en obediencia y santificación por amor de aquel que se ofreció por nosotros. Nosotros también vemos a través de la historia, como ya les mencionamos en los cánones de Dort, en este concilio, que se estuvo dejando muy en claro el rechazo de esta doctrina arminiana, y quisiera leerles brevemente lo que se estuvo diciendo en estos cánones de Dort. Dice así: esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados y de una virtud y dignidad infinitas, y sobradamente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Existe además la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en el Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Promesa que, sin distinción, debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su evangelio. Seguimos con los cánones de Dort. Sin embargo, el hecho de que muchos, siendo llamados por el evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, mas perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia de la ofrenda de Cristo en la cruz, sino por la propia culpa de ellos. Y finalmente, mas todos cuantos verdaderamente creen y por la muerte de Cristo son redimidos y salvados de los pecados y de la perdición, gozan de aquellos beneficios solo por la gracia de Dios que les es dada eternamente en Cristo y de la que a nadie es deudor. ¿Qué implicancia tienen estas doctrinas que nosotros estamos viendo? Primero, quisiera darle gracias a Dios por estos grandes varones que en este concilio se pudieron estar dejando muy en claro estas malas doctrinas, ya sea como del arminianismo, pero también como hemos estado viendo con Abelardo. Si recuerdan muy bien, él estaba en contra de las enseñanzas de Anselmo y decía que solamente el amor de Dios es suficiente. Y él presentó un ejemplo de esto y dijo, así como la Virgen María. No necesitó para él, la Virgen María, el sacrificio de Cristo en la cruz. Ella obtuvo todo este perdón a través de simplemente el amor de Dios. Y pues vemos cómo se va desarrollando esa mariología debido a que hay una mala doctrina de la expiación. Y con los arminianos luego vemos ahora todo este concepto de la pérdida de salvación, y también viene debido a una mala doctrina de la expiación. Estas doctrinas, hermanos, son muy importantes. Es importante que las definamos, que seamos muy precisos, porque una imprecisión, una falencia en definir bien estas doctrinas puede llevarnos a tristes consecuencias que hasta ahora vemos un triste fruto. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un gusto verles.